Bueno, venimos a nuestras cuestiones. Yo voy a hacer una introducción antes. Ayer estaba terminando una larga charla en un lugar público con amigos y se me acercó una persona, me mostró y me dijo, se presentó, me dijo, ¿usted conoce esto? Y me mostró una cuenta de Telegram. Una cuenta de Telegram local donde venden y ofrecen droga. 5 gramos, 10 gramos, 8 gramos, 9 gramos. Ahora digo, si un ciudadano a pie, un ciudadano común, tiene esto a la vista, eh, seguimos haciendo marketing derribando points, como le llaman, ¿no? Parece que las cosas están pasando por otro lado también. Patricia Fortina, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bueno, veo que se van sumando estudios. El año pasado hablé en 2 oportunidades con Francisco Bordón de estos trabajos, algunos que se publicaron en Estados Unidos, pero en este caso vos estás refiriéndote a un estudio realizado en Dinamarca, el cual sostiene que hombres jóvenes con trastorno por consumo de cannabis tienen más riesgo de presentar esquizofrenia. Parece que ya no quedan dudas de la vinculación entre el consumo de marihuana y la esquizofrenia, ¿no? No, ya no quedan dudas. Este es un estudio bastante nuevo de publicación en mayo del 2023 que se realizó en conjunto en la Universidad de Copenhague con el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de Dinamarca, donde, bueno, se concluye que los hombres jóvenes con trastorno por cannabis tienen mayor riesgo de padecer esquizofrenia. Sabemos que la esquizofrenia es una enfermedad mental que afecta a las personas en la capacidad de pensar, sentir y comportarse libremente. O sea, acá Ujú. tenemos dos trastornos graves, la asociación es gravísima, una es el trastorno de cannabis y la otra es la presentación de esta enfermedad mental. Claro. Sí, los datos son, bueno, ya tienen un tiempo bastante importante, ¿no? Pero cuesta, parece ser, que esto se comprenda como una cuestión de carácter general dentro del tema de salud mental y sus repercusiones. Aquí en el último tiempo hemos tenido, yo diría, varios casos que tomaron gran repercusión, ¿no? Sí, claro, no, y se ve, a ver, se ve casi diariamente en la nocturnidad el uso de cannabis y las reacciones con episodios convulsivos, con reacciones o con manifestaciones demasiado evidentes, bueno, con algún trastorno a la salud mental. Por supuesto que de ahí al diagnóstico de esquizofrenia hay una brecha muy grande, pero se ve diariamente el trastorno por el uso de cannabis, Mm. que llegó a ser el cannabis la sustancia psicoactiva de más uso, no solo en Argentina, sino en el mundo. Ujú. Sí, sí, bueno, porque ha sido romantizado fuertemente, ¿no? Romantizado a través de texto y a través de películas y series, una y otra vez. Los especialistas también dicen que la legalización del uso de marihuana lo que hizo fue, bueno, aumentar el consumo, pero además reducir la percepción del daño que causa en la población en Mm, general. Entonces ahí ujú. tenemos también otra combinación que es gravísima, ¿no? Si la población en general no tiene la percepción del daño, y eso es real porque los jóvenes te dicen, yo me fumo 2, 3, 5 porros de marihuana, pero no fumo tabaco, porque el tabaco es malo y no tienen el concepto del daño que produce la marihuana o el cannabis, bueno, ahí también tenemos un problema muy serio. El estudio este es muy interesante, tiene unas conclusiones muy interesantes. Es un estudio de mucho tiempo en casi 7 millones de personas entre 16 y Wow. 49 años de edad, y dice que en los distintos rangos etarios se concluye que hasta el 30% de los casos de esquizofrenia en varones jóvenes se podrían haber evitado. Un Ahora, poco menor en mujeres, no es tanto, pero también hay presentación de esquizofrenia en mujeres relacionadas con el trastorno de cannabis, con el uso de cannabis, pero sobre todo lo resalta en hombres jóvenes. claro, sí, 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 sí. Bueno, esto es tremendo, verdaderamente, porque hay un tema, eh, a ver, de carácter concreto. La doctora Mónica Katz, en una charla que tuve con ella hace un tiempo, decía que el cerebro no llega a su punto de maduración hasta los 30 años. Y en la edad de la niñez, pasando por la adolescencia, está en un estado de construcción. El punto es que justamente como se empieza a consumir marihuana a los 13, 14 años, más o menos la edad en la que históricamente se empezaba a fumar,
bueno, el riesgo del daño y la vinculación con la esquizofrenia es cada vez más evidente, ¿no? Es cada vez más evidente, la combinación de estos dos trastornos es un problema gravísimo de salud pública. Está confirmado que las tasas de consumo diario o casi diario de cannabis se relacionan directamente con la esquizofrenia, y que también una de las conclusiones que tiene este estudio es que en los últimos años, a mayor consumo de cannabis, mayor presentación de esquizofrenia, o sea, la Claro. relación es directa. Si bien los especialistas y quienes hacen el estudio dicen, ellos reconocen que faltan todavía estudios para identificar y relacionar de mejor manera la cantidad y la frecuencia de consumo, tanto en hombres como en mujeres, pero bueno, que sí sabemos que la relación existe y es directa. Por ahí hay algunos otros detalles que hay que seguir estudiando, hay que hacer otros estudios que llevan mucho tiempo, muchos años, para que los estudios tengan una validez científica, pero bueno, las conclusiones estas son concluyentes, ¿no? Valga Sí, la sí, redundancia. la redundancia. Me están pidiendo acá si podés repetir el nombre del estudio y si está en algún lugar que se pueda bajar. Sí, está en Google. Yo, bueno, este estudio lo estudié porque estoy haciendo un curso de toxicología, pero está para bajar en Google, y dice, los hombres jóvenes tienen una mayor probabilidad de presentar esquizofrenia relacionada con el trastorno por consumo de cannabis. Lo buscan así en Google y aparece. Aparece el estudio de la Universidad de Copenhague con el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas en Dinamarca. Bien. Bueno, yo te decía que he conversado con el doctor Francisco Bordón hace tiempo, hay varios otros, hay trabajos de Estados Unidos también. Hace no demasiado tiempo, 2 años, un dirigente político norteamericano que pertenece a la familia Kennedy publicó un libro sobre este tema. Me acuerdo que fue muy controversial, porque claro, en los medios de comunicación en general hay un ánimo muy concedente con respecto de la cuestión que tiene que ver con el consumo de marihuana, ¿no? Que sigue presentándose como una suerte de droga blanda, ¿no? Sí, eso es un eje muy importante. Y el otro es que en realidad no tenemos en nuestro país políticas públicas fuertes políticas públicas relacionadas a la prevención, a la detección y al tratamiento del consumo de estupefacientes. Ahora estamos hablando de cannabis, pero de cualquier adicción. No tenemos una política pública sanitaria que tenga la fortaleza suficiente para hacer la detección, el diagnóstico y el tratamiento. No lo hay muy pocos de manera privada, que la gente no tiene acceso, entonces quedan a la deriva. Se tratan estas personas de manera aguda, en nuestro caso en el hospital regional, pero después deben ser tratados de manera ambulatoria, y muchas veces eso no alcanza. Y si uno no tiene la posibilidad de, bueno, ingresar a instituciones privadas, la persona queda a la deriva. Bueno, y además el famoso tema de la ley de salud mental, ¿no? Sí, claro. Entonces, tenemos varios ejes en los cuales favorecemos el consumo o no tenemos la protección adecuada para quien está padeciendo esto, que debe ser tratado de manera multidisciplinaria, claramente. Sí, lo que ocurre es que además hasta los entes de carácter privado, creo que hace 10 días hablábamos con Fabián Mesina, que una vez más tiene toda su estructura allí en crisis, porque IOMA no paga, porque hay miles de problemas, y te encontrás con que a la ausencia absoluta de alguna política pública al respecto de estas cuestiones, bueno, se genera esto, ¿no? Que lo que está empieza a desarmarse porque no tiene soporte económico. Sí, y una cosa también importante para resaltar es que el inicio del consumo de marihuana, en la forma más simple, que es fumar un porro, inicia cada vez a edad más temprana, en todos los niveles sociales y en cualquier lugar, en una fiesta, en una casa, en una tarde, en una plaza. Entonces, esto que se ve como algo habitual y que socialmente se está aceptando, también es una situación grave que nosotros tenemos que tener en alerta. No solo el personal de salud, sino los padres tienen que tener una alerta a esta situación. Bien, Patricia, muchas gracias. Buena jornada, muy amable. Gracias por acompañarnos con este delicadísimo tema. Muchas gracias, A un vos, cariño para todos. muy igualmente. 8:12 minutos. Esta era Patricia Fortina, licenciada en enfermería, fue directora en la administración de Carlos Fernando Arroyo
en el sistema de salud.